Hola, soy el profesor Ciprián Farfán López y en esta sesión de Migrante Digital estaremos haciendo un análisis de la guía metodológica para las modalidades de atención educativa del subsistema de educación regular. Comencemos. Esta guía metodológica en su estructura tiene 4 capítulos. La primera es la organización y selección de la modalidad de atención educativa para el retorno a clases. Luego estaremos viendo la planificación y organización en la modalidad de atención educativa definida en la o por la unidad educativa. Tercer capítulo, la planificación y organización de las y los maestros para la modalidad de atención educativa consensuada. Y finalmente están las sugerencias pedagógicas para la modalidad a distancia. Empecemos entonces con el primer capítulo de organización y selección de la modalidad de atención educativa. Para el inicio de clases de esta gestión 2022, la comunidad educativa debe diagnosticar estos 4 elementos importantes. Primeramente, la situación sanitaria con respecto a los índices de contagio del COVID-19. Luego tendremos que analizar los aprendizajes logrados en la gestión pasada para poder determinar nuevos caminos estratégicos. Luego está importante analizar la situación socioeconómica de las familias de nuestros estudiantes. Y también es importante verificar, medir, cuantificar el acceso que tienen estos a los recursos tecnológicos. ¿Quiénes harán este análisis? ¿Quiénes participarán y definirán la modalidad de atención educativa para este primer trimestre? Tenemos 4 estamentos: el plantel docente administrativo, los padres y madres de familia, los personeros de salud y los estudiantes. El plantel docente administrativo se va a hacer cargo o va a ser responsable de diagnosticar las condiciones sociales, pedagógicas y económicas de los y las estudiantes para este inicio de clases. Los padres y madres de familia estarán a cargo de apoyar, de dotar, de brindar la información, las acciones y condiciones a sus hijas e hijos para el desarrollo de las clases. Los personeros de salud estarán a cargo, evidentemente, de proporcionar los datos de la situación de la pandemia en nuestra comunidad. Y finalmente los estudiantes darán a conocer todo lo que tienen verificado como problemas, sus limitaciones y, por supuesto, las posibilidades para mejorar su formación en la modalidad que se escoja dentro de esta reunión. Vale decir que el encargado de reunir a la comunidad educativa a estos 4 estamentos es el director de unidad educativa. Y a que valga la redundancia, debemos siempre fortalecer el pensamiento que la educación es tarea de todos: padres de familia, maestros, personal administrativo, estudiantes y toda la comunidad. Por lo tanto, todos deben aportar con ideas, sugerencias para garantizar un retorno seguro a las clases, con igualdad y por supuesto con calidad educativa. Es importante mencionar que la organización de estos diagnósticos deben seguir los tiempos y parámetros expuestos en este documento. Este diagnóstico se debe realizar las primeras semanas de cada trimestre. Por ejemplo, aquí está dado la 3ª y 4ª semana de enero para iniciar ya las actividades curriculares esta semana con la modalidad escogida. En el segundo trimestre, en la 2ª semana de mayo, también se debe realizar esta reunión con todos los estamentos de la comunidad educativa para poder nuevamente decidir la modalidad de atención. Lo mismo pasará la primera semana de septiembre. Entonces es importante tomar en cuenta todos estos puntos. También en este capítulo nos da a conocer la naturaleza del proyecto socioproductivo, que según el decreto 4650 se denomina Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Por eso, todas las acciones que se van a plasmar en este PCP
serán para la transformación educativa, pero que estarán orientadas a contribuir en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ya en el video de la ejecución del PCP estaremos ahondando sobre lo que debemos hacer en este punto. También en este capítulo nos da a conocer la importancia de conocer el protocolo de bioseguridad para el retorno seguro a clases. Lastimosamente el QR que está en este documento está roto, pues manda solamente una imagen, pero yo te ofrezco, tal vez para que lo puedas leer, el documento que plasmó el Ministerio de Educación junto a UNICEF y otras organizaciones el año pasado, que también están pero muy bien estructurados. Esto lo puedes encontrar en un documento que tiene 44 páginas y, como te digo, está pero muy bien estructurado y tiene muy buenas puntuaciones sobre este protocolo de bioseguridad. Esto sería todo lo que contempla el primer capítulo de este documento. El segundo capítulo, que consiste o que dicta la planificación y organización en la modalidad de atención que ya se escogió o ya se definió en la unidad educativa. Es importante destacar que este año 2022 el Ministerio de Educación ha tomado en cuenta y ha hecho efectivo el uso de estos 4 recursos. Uno es la plataforma educativa, que tendrá una nueva interfaz, los textos educativos que ya están disponibles en los links del ministerio, también están los programas de televisión y los programas educativos que se van a transmitir por radio. La plataforma educativa tendrá en su interior los textos de aprendizaje con los contenidos de las áreas y campos según la malla curricular y, por supuesto, toda la interfaz de Moodle que ya tenemos en conocimiento. Los textos educativos estarán organizados por campos y áreas de saberes y conocimientos. Es importante destacar que ya estos textos contemplan los 4 momentos metodológicos, como también los logros de aprendizajes que se quiere obtener. También, si usted hace un análisis, está organizado por semanas para que usted pueda disponer y dosificar el tiempo en sus planificaciones. La televisión se vuelve un hito importante para aquellas zonas donde no existe la cobertura de Internet y, por qué no decirlo, también para aquellos sectores donde tenemos Internet y servirán de apoyo a nuestras clases. Estos, como bien dice aquí, servirán para apoyar sus aprendizajes por medio de programas educativos que estarán realizados por maestros y maestras bolivianas. La radio es un elemento importante desde siempre y también será un medio de apoyo donde los programas de radio desarrollarán de manera radiofónica, por supuesto, los contenidos que tienen los textos de aprendizaje. Entonces, como vemos, la plataforma, la televisión y la radio estarán contemplando la estructura de los textos educativos. Por eso es importante resaltar que todos estos recursos se deben complementar para coadyuvar el proceso educativo. Ahora veremos cuáles son las modalidades de atención educativa y sus condicionantes. Aquí tenemos las 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Y este año el Ministerio ha hecho una diferencia entre aquellos que tienen cobertura de Internet y sin cobertura de Internet. En la modalidad presencial, semipresencial, a distancia, con la característica de que tienen cobertura a Internet, se va a usar los 4 recursos que hemos explicado anteriormente: la plataforma educativa, los textos educativos, la televisión y la radio. De los 4, el recurso principal va a ser siempre los textos educativos. La televisión y radio van a servir como material de apoyo y reforzamiento. Y en aquellos sectores donde no existe Internet, haya escogido la modalidad presencial, la semipresencial o a distancia, la plataforma no está tomada en cuenta, sino que solamente se va a tomar en cuenta los textos educativos, la televisión y la radio con las mismas características. Recurso principal, texto educativo, y la televisión y la radio son de apoyo y reforzamiento a las clases que van a desarrollar los maestros y maestras. En el tercer capítulo, que es la planificación y organización de los maestros para la modalidad de atención educativa consensuada, vamos a ver los siguientes apartados. Tendremos en este título la mención de 3 tipos de diagnósticos.
El primero será el diagnóstico de acceso y recurso tecnológico de las y los estudiantes, el diagnóstico de los escenarios donde van a estar desenvolviéndose los estudiantes y sus padres de familia, y finalmente el diagnóstico de aprendizaje. Vamos con el primero entonces, que es el diagnóstico de acceso y recurso tecnológico de las y los estudiantes. Este diagnóstico se efectuará en unidades educativas donde hayan escogido la modalidad semipresencial y a distancia. En la semipresencial tendremos que contemplar a los estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos o los estudiantes que comparten su equipo tecnológico. Se ha visto que en una casa solamente existe un celular y hay varios hermanitos que tienen que utilizar el mismo. Por lo tanto, se tiene que hacer el diagnóstico de este tipo de escenario. También los estudiantes que no tienen apoyo de ningún tipo en el desarrollo de sus aprendizajes. En los estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos, tendremos que establecer con ellos fechas, horarios para la entrega del material audiovisual y la recepción de sus trabajos. Tenemos la tarea de fomentar el uso de la televisión y la radioeducación para la realización de las actividades de los textos educativos. Entonces, como vemos, los textos educativos van a estar estrechamente relacionados con el quehacer educativo en esta gestión educativa. Con los estudiantes que comparten el equipo tecnológico, el maestro o la maestra debe también definir los horarios para las clases en línea y tiempos de presentación de trabajos vía plataforma educativa. También está la posibilidad de organizar grupos colaborativos entre pares. Para los estudiantes que no tienen apoyo, tenemos que fortalecer la comunicación constante con la familia, con los padres, madres o tutores del o el estudiante. También debemos organizar espacios y tiempos para trabajar con el estudiante y está siempre presente el trabajo colaborativo entre pares. Cuando la unidad educativa escogió la modalidad a distancia, tendremos que hacer el diagnóstico a dos aspectos: estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos o sin conectividad y estudiantes que comparten el equipo tecnológico. Los estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos o no tienen acceso al Internet, debemos definir tiempos de entrega de las tareas o actividades asignadas. También, dice aquí, es muy importante, debemos establecer encuentros. Debemos vernos en forma presencial con las y los estudiantes de acuerdo a la necesidad que tengamos. Los estudiantes que comparten el equipo tecnológico nos dan el mismo consejo de la semipresencial. Debemos definir los horarios para las clases en línea y tiempos de presentación de trabajos vía plataforma. El siguiente diagnóstico que se debe hacer es el diagnóstico de los escenarios de los estudiantes y madres, padres o tutores. En las unidades educativas que escogieron en la modalidad semipresencial, será el diagnóstico a estudiantes que no cuentan con el apoyo y supervisión de la familia y estudiantes que sí tienen el apoyo y supervisión de algún miembro de la familia. Para aquellos estudiantes que no tienen el apoyo, el maestro o la maestra debe crear estrategias, sistemas de comunicación con las madres, padres o tutores para definir las actividades escolares. Y debemos crear grupos, equipos de trabajo colaborativo. Los estudiantes que sí tienen el apoyo, el maestro y la maestra debe sugerir la supervisión en las clases en línea, debe fortalecer ese apoyo que tienen los padres y madres de familia y debemos siempre reflexionar sobre el buen uso de la plataforma y el trabajo en equipo. En las unidades educativas que escogieron la modalidad a distancia, se debe tomar en cuenta a los estudiantes que tienen a su familia al lado, pero con debilidad en el apoyo pedagógico, y a los estudiantes que no tienen apoyo ni supervisión de la familia. Y esto se vio el año pasado, ¿no? Por eso la cantidad de reprobados de muchos estudiantes. En estos dos aspectos, el documento nos sugiere hacer una reunión, tener comunicación constante con la familia o tutor del estudiante. Debemos organizar trabajos colaborativos entre estudiantes y, por supuesto, debemos generar recursos didácticos y realizar siempre las adaptaciones curriculares. El siguiente diagnóstico se va a basar en el diagnóstico de aprendizaje.
todos sabemos que el proceso de diagnóstico es para identificar las dificultades de las y los estudiantes, pero también nos sirve para verificar las potencialidades que ellos demuestran. En educación primaria comunitaria vocacional, este documento nos sugiere centrarnos en las áreas de matemáticas y comunicación y lenguaje. En matemática, hacer siempre énfasis en la estimación cuantitativa, los cálculos mentales con cantidades y el empleo de operaciones fundamentales. Mientras que en comunicación y lenguaje nos pide practicar la lectura silenciosa o en voz alta, la identificación de la idea central en los textos leídos y la producción de mensajes. Para esto, el Ministerio en este documento ha plasmado muchos ejemplos mediante enlaces, mediante QRs, que usted lo puede analizar y seguramente lo puede usar. En la educación secundaria comunitaria y productiva, este diagnóstico de aprendizaje nos dice que se debe centrar en la matemática, comunicación y lenguaje, biogeografía y física y química. Matemática, debemos ahondar el pensamiento lógico matemático tomando en cuenta los contenidos de primero a sexto de primaria. En comunicación y lenguaje también debemos tomar en cuenta las capacidades de lectura y escritura también en los 6 cursos de primaria comunitaria vocacional. En biogeografía se enfatiza el trabajo desde las capacidades de investigación tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en primero y segundo de secundaria. En física y química se trabajan las capacidades para la investigación. Les decía que el Ministerio ha plasmado dentro del documento diferentes fichas valorativas que le pueden a usted ayudar a realizar su diagnóstico. Lastimosamente los QRs de algunas áreas como matemáticas están rotos porque las imágenes no han sido pegadas por completo. Pero en primaria todas funcionan adecuadamente y les invitamos a verlo. Hay ideas muy interesantes que le pueden ayudar a usted a poder desarrollar un diagnóstico efectivo. Es importante no olvidar la siguiente ruta que nos brinda este documento de metodologías. Primeramente, nosotros debemos realizar el proceso de valoración de potencialidades e identificación de las dificultades en los y las estudiantes, que sería para nosotros el diagnóstico. Esto dice que se debe realizar el primer día de clases con la ayuda de las fichas valorativas. Luego debemos seguir a la preparación, que son las 2 semanas que nos está dando el Ministerio para poder desarrollar luego el inicio recién de clases de la gestión educativa 2022. Luego de haber identificado, de haber trabajado todas las potencialidades y dificultades, el maestro y la maestra hará un trabajo comunitario en base a las necesidades de los estudiantes, pero sin olvidar la modalidad de atención. Entonces, en este punto, después de las 2 semanas, el maestro recién estará planificando, dosificando sus contenidos para luego realizar el desarrollo de los procesos educativos planificados en la gestión 2022. Entonces, muy importante no alterar esta ruta, porque hay colegios ya, hay directores que están pidiendo ya las planificaciones antes de iniciar las clases. Y eso no es nada productivo porque nuestra planificación debe basarse en las necesidades reales que tienen los estudiantes y por supuesto en las potencialidades que tienen estos. Finalmente, en el último capítulo, que son las sugerencias pedagógicas solamente para la modalidad a distancia, tenemos los siguientes puntos. Estas sugerencias son muy importantes tomarlas en cuenta y tal vez nos van a hacer ver de diferente manera y corregir los errores que estábamos cometiendo. Aquí la premisa importante con que parte las sugerencias es la premisa 2022, es que debemos reforzar la comunicación para reconstruir la confianza. En este aspecto entonces nos indica que por mucho que estemos a distancia no debemos perder el contacto social. Debemos utilizar algunos minutos de la clase para poder conversar, para poder saludar, para poder distensar la situación de esta nueva modalidad educativa. También es importante, dice, que debemos conocer los tiempos de atención que tienen los estudiantes.
A lo largo del año pasado ha habido muchos talleres muy buenos de neuroeducación donde hemos aprendido que el periodo de concentración de los estudiantes es de acuerdo a la edad. También debemos asumir siempre que la modalidad virtual con la modalidad presencial nunca va a ser lo mismo. Por lo tanto, es importante tal vez recordar, investigar, y también en este documento están los parámetros de esta cantidad o promedio de concentración que tienen los niños, las niñas, los estudiantes, para que nos pueda dar algunas pautas de cómo podemos organizar nosotros los periodos de clase. Si no hacemos esto, vamos a seguir provocando desinterés, estrés y por supuesto la frustración de los estudiantes, que solamente va a llevar a la deserción y al fracaso de nuestras planificaciones. También nos dice que las clases magistrales, que debemos entender que las clases magistrales no son las más recomendables para trabajar en las clases en línea. Debemos entender que cuando estamos en forma presencial, el maestro puede ser el centro de atención de los estudiantes. Podemos llamarles a la reflexión, para ver si están distraídos, etcétera, etcétera. Pero esto en la clase virtual no existe. Por lo tanto, debemos entender que alrededor de ellos en su casa hay muchas distracciones. Por lo tanto, nosotros debemos dosificar estas clases, debemos pensar en todos estos parámetros para que podamos tener éxito en nuestras planificaciones. Para esto, ¿qué nos aconseja? Nos dice que debemos tener actividades previas a la clase online. Esto quiere decir que nosotros podemos ya dar antes del contenido actividades que estén relacionadas a la vida cotidiana o al contexto donde se desarrolla el estudiante. Esto podemos aprovecharlo para poder iniciar la clase y que no solamente se trate de una transmisión de contenidos o de conocimientos, sino que se torne un debate y el compartir experiencias. Debemos entender nosotros que las clases a distancia mucho implica la autoformación. ¿Eso qué significa? Debemos entender en la modalidad a distancia los estudiantes tienen la obligación, el deber de tener ya algún conocimiento adquirido, que son con las actividades previas que vamos a dar. Por lo tanto, debemos promover esta autoformación. Pedir que analicen, pedir que revisen los videos, los documentos que vamos a colgar en la plataforma, para que en la siguiente clase no sea tan arduo el explicar conceptos, el explicar procesos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante promover la autoformación. También debemos plantearles problemas de investigación a los estudiantes. Los estudiantes tienen acceso a una infinidad de información al impacto. La motivación, tal vez la reflexión, tal vez las indicaciones que usted puede dar como maestro y maestra para que el Internet les pueda servir para utilizarlo como herramienta educativa. Entonces, para esto nosotros debemos generar dudas, y esas dudas deben impulsar al estudiante para que pueda investigar, y cuando estemos en las clases va a ver usted que solamente va a tener que compartir, inclusive debatir puntos de vista, y así llegar a un concepto, a una definición o a un proceso ya establecido, pero en construcción con todos. Usted, maestro y maestra, debe tener la capacidad de utilizar estos elementos y no solamente usted tenga como herramienta la clase magistral. Por eso es fundamental reconocer, aprender, focalizar que las clases en distancia, lo importante es despertar el interés y la motivación de aprender en los estudiantes. También tenemos las sugerencias. Nos dice que podemos organizar los procesos educativos en grupos más pequeños de estudiante. Debemos concentrar periodos tal vez más cortos y en grupos diferentes. Así podremos focalizar y atender de mejor manera a nuestros estudiantes. También nos sugiere utilizar el aprendizaje por proyectos, donde el maestro y la maestra lanza el proyecto de la construcción de algo, de la investigación de algo, del análisis de algo, y los estudiantes tienen que ser capaces de organizarse en grupos, designarse tareas, motivados por el desafío de cumplir las metas trazadas en los proyectos. Es una herramienta poderosa si el maestro y la maestra lo sabe utilizar, siempre tomando en cuenta que cuando lleguen a la clase virtual los estudiantes ya tengan un conocimiento adquirido. Así la clase no va a ser magistral porque los estudiantes fácilmente lo pueden adquirir con este tipo de estrategias. También es muy importante, dice, dosificar y priorizar los contenidos para generar aprendizajes.
La modalidad a distancia nos exige, sí o sí nos exige reorganizar nuestros tiempos de trabajo. Ya lo vimos el año pasado, donde debemos priorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso no solo debemos avanzar y avanzar y avanzar. Tenemos que aprender a dosificar, a priorizar aquellos contenidos que permiten desarrollar las capacidades centrales de los estudiantes y aquellos objetivos holísticos que hemos plasmado en nuestras planificaciones de clase. También nos sugiere que no debemos perder el tiempo llamando la lista a los estudiantes en las clases en línea, porque esto cansa más a los estudiantes. Para esto hay muchos elementos, hay plugins en Google, también hay buenas estrategias en Zoom, en diferentes plataformas de streaming, y usted puede tomar la lista automáticamente. Estaremos haciendo un video próximamente sobre los plugins de así llamar lista en forma automática. También nos recomienda usar los recursos adecuados en las clases en línea. Muchas veces por la desesperación, el año pasado hemos tratado de dar clases con la pizarra, con una cámara, pero a veces la falta de luz, la organización de nuestra pizarra, los chicos no veían bien los números y eso hacía que se cansen más. Por eso es muy importante que aprendamos a usar ya pizarras virtuales adecuadas, videos adecuados con el tiempo requerido, y finalmente nos recomienda que el proyecto socioproductivo en la modalidad a distancia debe complementar, debe ser participativo con toda la familia. Toda la familia. La pregunta que usted realice sobre violencia contra las mujeres debe ser hecho en familia para que así el proyecto socioproductivo cumpla su función de unir la escuela con la comunidad y la comunidad con la familia. Entonces, esto es lo que contiene este documento del Ministerio de Educación. Espero que lo tengamos muy en cuenta porque nos va a servir también para poder enfocar la correcta redacción del PCP y, por supuesto, de nuestras planificaciones. Muchas gracias, yo soy Migrante Digital y este es un pequeño aporte para todos los maestros y maestras de Bolivia. Bendiciones.